Y hoy, en este video, voy a responder a la pregunta: ¿cuál es el carácter de los imaginarios? Su potencial para la gestión del saber y el conocimiento de los seres humanos. La sociedad de los seres humanos, nosotros nos hemos ido construyendo a través del lenguaje. Y ese lenguaje es una construcción que hemos elaborado de manera colectiva para podernos comunicar, y en esa comunicación, que no solo se queda en lo práctico, sino que la comunicación nos ha ayudado a ir creando lugares que trascienden lo físico, que van más allá de nuestra realidad tangible. Y esto ya lo podemos identificar en lo que dentro de las historias de las religiones, el profesor, aquí tengo el libro, Francisco de Velasco, en Breve Historia de las Religiones, nos dice que se puede hablar de los primeros grupos humanos cuando se comienzan a descubrir los enterramientos. Es allí donde el Homo sapiens da un salto dentro de esa línea evolutiva de los que tenía también cercanos, porque cuando hay un enterramiento, nos dice el profesor Díaz de Velasco, es que ya hay una conceptualización metafísica de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una concepción más allá de lo que se está viendo en el día a día, de la casa, de resguardarse de la lluvia, de proteger a la manada. Cuando se entierra a un Homo sapiens con una forma muy peculiar, los primeros enterramientos estaban las personas en esa figura o en esa posición fetal, haciendo una analogía de volver a ese útero materno, a esa vida donde antes se comienza, ¿no? Esa vida desde cero que se une con lo eterno. Y no solamente se ponían estos enterramientos a estas personas que morían en esta forma fetal, sino que también incluían elementos, comenzaban a incluir conchas, algún tipo de vestidura, de color, de tintura. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que esto significaba, pero sí nos permite indagar dentro de la historia que ya habían unos rituales y que estos rituales de enterramiento tenían que comenzarse a traspasar de manada en manada o de grupo humano a otro grupo humano a través de la comunicación. Y es allí donde esa comunicación, esos primeros modelos comunicativos comenzaban ya a construir no solo la base para la comunicación para poderse defender de un mamut o para poder crear herramientas, sino que la comunicación ya estaba permitiendo entre los primeros Homo sapiens la capacidad de trascender lo que ellos estaban viendo en ese momento, trascender lo tangible, comenzando a crear una parahistoria, podríamos hablar de una metahistoria. Y en esa metahistoria, el tema del más allá, el tema de trascender lo físico, de que la vida tenía otro tipo de contacto, más allá de ver el cuerpo ya sin bios, es un tema que nos caracteriza. A partir de allí se comienza a hablar de la historia del Homo sapiens, no de la historia entendida del punto de vista científico, porque ya lo sabemos que parte de la escritura, y ya la escritura va a ser una actualización, si podemos utilizar estos términos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, de el habla, ¿no? De ese primer momento comunicativo a través de sonidos o a través de algunas frases, de algunas palabras. Evidentemente tenemos las pinturas rupestres que también antes de, o podríamos decir, en paralelo al nacimiento de la escritura, pues ya nos mostraban en esas cuevas cómo se hacían algún tipo de ritual. Igualmente, a nivel histórico, no sabemos exactamente en estas pinturas rupestres qué nos querían demostrar. A veces hay una especie de chamán que tiene como una piel de lobo, unas lanzas, algunos están desnudos con sus miembros viriles en activo. Entonces, no sabemos evidentemente qué es lo que nos querían decir con estas pinturas, pero podemos interpretar que ya ahí, en ese elemento de la casa,
y el poder utilizar las pieles, las lanzas, invocar los poderes de los animales era una forma también de comunicar a través de estas pinturas a otro grupo de Homo sapiens o a ellos mismos cuando volvían a estos lugares que podríamos llamar sagrados, invocar, ¿no?, los espíritus para poder cazar, para poder doblegar al espíritu del mamut, una forma de comunicación. Esta primera parte la concluyo con que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, es un ser dialógico. Nos comunicamos y a través de la comunicación no solo nos organizamos para mitigar los embates de la naturaleza, para nuestra supervivencia, sino que también nos permite comenzar a crear realidades, como ya dice Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, realidades imaginarias. Y él ahí nos dice, comienzo la segunda parte de mi respuesta, él nos dice que estas realidades imaginarias fueron tomando mucha fuerza en la construcción de lo social. Las primeras realidades imaginarias están unidas con lo religioso. El segundo estrato de realidades imaginarias van a tener una unión entre lo religioso y las leyes. Es ese primer momento donde las leyes se comienzan a generar, a crear, la organización social comienza a crecer por todo lo que va sobrando de la agricultura. Ya ahí estos grupos humanos se van asentando en el terreno, en los territorios, y lo que se va comenzando a producir con la agricultura y estos sobrantes comienzan a crear unas organizaciones sociales piramidales, ¿no?, donde los grupos de poder, los grupos religiosos aquí van a tener un punto importante porque aparece ya la figura del chamán o la figura del sacerdote, que él va a guardar los excedentes de la cosecha para poder después repartirlas o controlarlas dependiendo si había una sequía o había inundaciones. Todo esto pues van haciendo ahí en la luna fértil, ahí en el Medio Oriente, con las comunidades ancestrales, pero también se va dando en todo el globo, ¿no?, en toda la Tierra, diferentes lugares. Este tipo de organización piramidal a través de los imaginarios que se van creando, unidos con las leyes y los dioses. Esto va teniendo una evolución y después estos imaginarios se van centralizando en lo que va a ser los libros, ¿no?, lo escrito, las historias a través de la escritura, y ahí ya aparece la historia tradicional, ¿no? Cuando aparece la escritura ya hablamos de historia humana. Y cuando se comienza a plasmar en el libro, comienzan a aparecer también otros grupos de poder que son los escribas, también los reyes, que comienzan a reescribir la historia, pero algo muy importante también dentro del mundo de las religiones, y es que todo el tema religioso, todas las figuras religiosas y toda la doctrina religiosa también comienza a transformarse de lo oral a lo escrito. Entonces aparecen los grandes libros, podemos hablar de la Torá, podemos hablar de los escritos del budismo, también de los Vedas, y también aparece a posteriori los textos del Islam. Cuando ya toda la religión comienza a tener un centro como el libro, pues nuestros imaginarios también comienzan a centralizarse en lo que es lo escrito. Y a partir de allí, nuestras organizaciones sociales comienzan a darle mucha fuerza a la ley, a lo que está escrito. Y si lo que está escrito es dado, orientado por los dioses, pues va a tener mucha más fuerza. Y más adelante vamos a pasar de lo que está escrito a lo que está en la organización constitucional democrática. Yo sé que hemos dado un salto un poco grande, pero ya la escritura ya no está basada en lo que dicen los dioses, sino en el consenso de las sociedades de los individuos libres. Y estos individuos libres se unen y comienzan a construir sus leyes, sus derechos, sus constituciones, y a partir de ahí a construir un nuevo imaginario, y es el imaginario de la organización social. Ya no nos gobiernan los dioses, los espíritus, la noche, la luna, sino que nos gobernamos entre nosotros, los seres libres. Y la organización social piramidal o los grupos de poder no desaparecen, sino que se transforman. Ya no son los faraones que eran hijos de dioses los que tienen el poder, sino que el poder lo tienen los reyes o los que tienen las tierras, y más adelante los que van a ser elegidos a través de elecciones democráticas. Que en la actualidad ese imaginario que ya lo teníamos centrado en lo escrito,
en lo democrático, también en esa participación de seres libres, pero que se sigue teniendo como base lo escrito en las constituciones y en los derechos humanos, hoy comienza a transformarse en lo digital. Ya ese imaginario colectivo comienza a pasar al entorno virtual y pasamos del libro a lo digital, como también nos dice el filósofo Jürgen Habermas, que lo más importante dentro de las democracias es el poder dialogar, el poder entrar en contacto con el otro, pero de manera presencial, poder entrar en discusión y poner en discusión nuestras ideas, que haya esa tensión de la tesis, la antítesis para llegar a esa síntesis, pero ya dentro del mundo de la virtualidad, en ese nuevo paradigma imaginario, lo escrito desaparece. Ya entramos en lo digital y comenzamos hoy a construir una nueva sociedad donde evidentemente hay una amalgama de ideologías, de formas de entender la vida, de entender la sociedad, pero que ya están mediatizados por los nuevos dispositivos y por la conectividad a Internet. Esto que es lo que permite hoy en la actualidad a las sociedades tener un mayor número de interconexiones con personas que están al otro lado de nuestro continente, la inmediatez, porque las comunicaciones se logran de manera inmediata, también una sensación de que todo va muy rápido y que tengo que responder, y las redes sociales están transformando también nuestras redes comunicativas y nuestras relaciones con el otro. Y es allí, en ese punto, donde también se hace fundamental el aporte de Castoriadis, porque él ya nos decía a mediados de los 80 que el ser humano, esa categoría que tenía de poder imaginar nuevos escenarios, de poder imaginar nuevas realidades, también es una herramienta de liberación. Porque en la medida en que se crean nuevas formas de relación, en ese espacio de crear y también en esos espacios poder hacer un contrapeso a los poderes tradicionales, se está generando vida. Y el ser humano en ese momento también está logrando esa libertad. Y todos los elementos de nuestra sociedad, y en este caso los elementos tecnológicos y todo el mundo que se está creando a través de las nuevas tecnologías, tienen que tender y tienen que llevar a que cada día seamos más libres. Y en el ámbito de la educación, todos nuestros elementos que comenzamos a construir, que son planes formativos, desarrollo de materias, trabajos colectivos, de proyectos, bueno, todo lo que gira alrededor de la educación tiene que tener como centro el lograr la mayor capacidad de libertad humana y también en medio de esta infosicación, como también ya nos lo decía el filósofo Byung-Chul Han en su libro Infocracia, actualmente estamos infosicados. Entonces la formación, la educación y los planes formativos tienen que ayudar a que ese ser libre también tenga la capacidad crítica de navegar dentro de la red y poder identificar elementos, libros, contenidos, ser ese curador de contenidos para que pueda lograr lo verídico en medio de tanto bulo y de tanta mentira y de tanto avasallamiento de la información inmediata y emocional. Y ya, para finalizar, el carácter de los imaginarios es la base de lo que somos. Hoy, lo que somos como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, somos por la capacidad de comunicación, por la capacidad de organización a gran escala, porque podemos organizarnos millones de seres humanos en una idea. Un ejemplo, la idea nacional, cómo hay una relación hoy directa entre la construcción de las ideas nacionales y los medios tecnológicos. El carácter de los imaginarios es fundamental para la gestión del saber, porque el saber lo vamos trasladando de generación en generación en los elementos que tenemos actualmente como desarrollo tecnológico. Siguen existiendo los libros en formato físico, pero también ya hay dentro del Internet toda una capacidad de servidores de información que va navegando, que se va transformando y que se va almacenando, que también ya hace parte de nuestra historia humana. Los libros, desde mi perspectiva, no desaparecerán, pero sí va a haber una transformación donde en muy poco tiempo toda la historia de la humanidad ya la podemos encontrar de manera digitalizada. Y el conocimiento de los seres humanos tiene que comenzar a estar en ese baile pendular entre lo físico, lo que tenemos en este mundo real físico,
y el mundo virtual. Ya como lo hemos visto hace un par de meses, se habla del ciberespacio, pero unido a todo el mundo de la realidad virtual y cómo ya se comienza a crear toda una nueva realidad, pero ya dentro del ciberespacio. Todo lo que se llama el metaverso. Las redes sociales, en este caso lideradas por Facebook, que ahora se llama Meta, con Mark Zuckerberg, están muy interesadas en desarrollar este metaverso, porque ahí será el nuevo lugar donde se comienza a construir una nueva forma de humanidad. Y para eso también tenemos que formarnos para participar de estos nuevos escenarios humanos, podríamos decir ciberhumanos, porque también nuestros cuerpos, como ya nos decía Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, que nuestros cuerpos también se van a ver modelados, transformados, cuando la realidad virtual, los algoritmos y la inteligencia artificial comiencen a descifrar nuestro algoritmo que tenemos interno y que nos hace particular. Ahí es una teoría interesante, y es que Yuval Noah Harari nos dice que nuestro algoritmo dialógico y comunicacional se puede hackear y que la inteligencia artificial en algún momento puede comenzar a diseñar programas y también a diseñar desde la parte biológica nuevos seres humanos, ¿no? Lo que hoy se habla del transhumanismo. Pero bueno, eso ya sería tema de otra clase. Con esto termino diciendo que, siguiendo a Castro y Riadis, el aporte de los imaginarios colectivos y el imaginario que nos permite ir creando nuevos mundos es necesario, porque es la base de lo que somos y es lo que nos posibilita la libertad. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.